Muy buenos días, hermanos, bendiciones para todos. Vamos a estar desde esta mañana iniciando con la asignatura de Teología de la Predicación. Esa es la asignatura que vamos a iniciar en nuestra jornada académica, Teología de la Predicación. Para el día de hoy, como vamos a tener una ceremonia de graduación, vamos a estar otorgando los primeros diplomas o certificados a todas aquellas personas y a todos aquellos hermanos que van a ser transferidos a la Indiana Wesleyan University. Entonces vamos a hacer una inducción. Hoy la clase es una inducción de lo que vamos a estar desarrollando en esta asignatura de Teología de la Predicación. Antes de la inducción, pues, ¿por qué esta asignatura de Teología de la Predicación? Nuestro plan curricular en el Centro Teológico Wesleyan está diseñado con 9 asignaturas. O sea, tenemos 9 asignaturas que vamos a verlas y que van a ser vistas en un proceso de 10 meses. Dentro de esas 9 asignaturas que hacen parte de nuestro plan curricular, una de las más importantes tiene que ver con la predicación. Por eso esta asignatura de Teología de la Predicación. Entonces, la asignatura de Teología de la Predicación se propone como objetivo y propósito fundamental otorgar herramientas claras, prácticas a los ministros de la palabra, a aquellos que estamos constantemente en el ejercicio pedagógico de la transmisión y de la proclamación de la palabra de Dios o de la Sagrada Escritura. Entonces, ese es el objetivo fundamental de esta asignatura: formar, capacitar, instruir, empoderar a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, para que sean verdaderos predicadores, para que sean idóneos ministros y expositores de la palabra de Dios. Porque en esta época, pues, gran parte de la exposición de la palabra de Dios está en crisis, o podríamos decir, gran parte de la mal llamada predicación está en crisis. Porque cuando hay una predicación en crisis, pues no vale la pena llamar a una exposición incorrecta de la Sagrada Escritura con el nombre de predicación, porque no todo es predicación. Hoy tenemos una cantidad de remedios de predicación, pero que no lo son. Ahora, esos remedios de predicación gozan de cierta popularidad en el cierto sector de nuestro etos y mundo evangélico por una sencilla razón: porque tenemos una gran masa o un gran grupo de cristianos evangélicos no formados, no preparados. Entonces, como no tienen formación bíblica ni mucho menos teológica, pues esas personas no están en la capacidad de convertirse en críticos de lo que se les está enseñando y de lo que se les está dando. Cuando yo utilizo el término crítico, entiéndase en esta hora de la mañana por ese término, a esa capacidad evaluativa, a esa capacidad de examen, de discernimiento que debemos tener todos nosotros. Porque en la misma palabra de Dios, el apóstol Pablo, por ejemplo, nos insta a ser críticos, a ser evaluativos de lo que se nos enseña. Pablo dice: retengan lo bueno, desechen lo malo. Pablo dice: juzguen la profecía. Cuando Pablo manifiesta juzgad la profecía, la palabra juzgad es eso: evalúen de manera muy metódica lo que están escuchando. Juzgar la profecía. A veces creemos que profecía es el nombre que le damos a ciertas predicciones, o suscribimos al hecho de la predicción la profecía. Pero la profecía va más allá de una mera predicción. O sea, de que yo le diga a alguno de los que están aquí: te viene esto y esto y esto y esto.
O sea, la profecía es más que eso. Porque el mismo apóstol Pedro dice que la profecía más segura, ojo, la profecía más segura es la palabra de Dios. Pedro dice, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo cual, tenemos una profecía absolutamente segura. Y esa profecía absolutamente segura es la escriturística, lo que llamamos el profetismo escriturístico, la profecía de la Sagrada Escritura. Entonces, nosotros los predicadores, ministros de la profecía de la Escritura, pues tenemos que tener mucho cuidado cómo estamos proclamando esa profecía más segura, que es la palabra de Dios. De tal manera que cuando yo predico, yo estoy realizando un ejercicio profético. Cuando yo estoy predicando, estoy siendo un profeta, porque estoy anunciando no mi profecía, sino la profecía más segura, que es la palabra de Dios. Cuando Pablo dice, juzgad la profecía, lo que está diciendo es, evalúen lo que se les predica, evalúen lo que se les enseña. Y a él lo evaluaron, y Pablo no se molestó porque lo evaluaran. Recuerde usted que en el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos un pasaje glorioso donde Pablo, en los inicios de su ministerio apostólico, llega a la comunidad de Berea. Y ahí en la comunidad de Berea había una importante congregación conformada en su mayoría por judíos que habían abrazado la fe en Cristo. Judíos convertidos que habían proclamado que las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento se habían cumplido de manera perfecta en la persona de Jesús. Y entonces se habían convertido al Señor. Pablo llega a esa comunidad para enseñarles, y Pablo llega con todo un bagaje, Pablo llega con toda una fama, porque la fama de Pablo no comenzó cuando Cristo lo llama a ser apóstol. Antes de ser apóstol ya él tenía fama, porque él era un rabino, y no era cualquier rabino, era uno de los rabinos más avanzados y más prestantes en medio del judaísmo. Ahora llega como rabino, pero está llegando con la condición de ser un apóstol de Jesucristo. Y llega a los hermanos de Berea y empieza a enseñarles la palabra de Dios. O sea, empieza a profetizar la palabra de Dios, porque tú puedes profetizar la palabra de Dios, que es la profecía más segura. Entonces, cuando él empieza a predicar la palabra de Dios, o sea, empieza a profetizar la Sagrada Escritura, dice que los hermanos en Berea empezaron a evaluar a Pablo, porque el escritor sagrado del libro de los Hechos manifiesta que allá en Berea los hermanos empezaron a mirar si lo que Pablo estaba diciendo era correcto o no era correcto. Así que el verdadero predicador, bien formado, no le teme ni se cierra a que lo evalúen. De ninguna manera. A mí me encanta que me evalúen, porque en la medida en que me evalúan, me voy a esforzar más y voy a ser más perfeccionista conmigo mismo. Entonces, mis amados hermanos, lo que nosotros estamos buscando con esta asignatura de Teología de la Predicación es, primero, que usted tenga un espíritu crítico, evaluador, y segundo, que usted quiera las herramientas adecuadas para que sea un predicador de altos quilates, o sea, un predicador. Y para ser un predicador de altos quilates no necesitamos únicamente la oración es importante y debe estar ahí. No necesitamos únicamente la unción es importante y debe estar ahí. Pero algunos se cierran a la formación por la aparente unción. Y ocurre que la supuesta unción de algunos no aguanta una evaluación. Porque ahí hay gente que confunde emoción con unción. Ojo,
Hay gente que confunde emoción con unción. ¿Se acuerda los hijos del sacerdote que ofrecieron al Señor fuego extraño? En el altar se ofrecía un fuego a Dios, o sea, el fuego del sacrificio. Pero estos hijos del sacerdote, también sacerdotes, ofrecieron aparentemente un fuego, pero ese fuego no agradó a Dios porque era un fuego extraño. Hay algunos que pues pueden echarse algunas congregaciones al bolsillo con una pésima predicación, apelando al tema emocional, apelando y pretendiendo manipular a la gente con temas emotivos, altamente emocionales. Y eso les podrá servir en algún tipo de escenario religioso, en algún tipo de escenario nuestro evangélico, pero en otros escenarios no le va a servir, porque hay comunidades nuestras evangélicas bien formaditas, maduras, que pues 2 gritos no le convencen y 3 aleluyas no les van a convencer. O sea, que usted no los va a poder manipular apelando al tema de la emoción. Y si le sale un gallo jugado como yo, con ya 27 años de experiencia en esto, y me va a tratar de convencer con el tema emocional, más no unción, sino emocional, pues porque quiera llenar los vacíos de una buena predicación que no está presente, entonces lo quiere llenar apelando al tema emocional, pues como dicen en el argot popular, le va a ir como perro en misa. Entonces, para que eso no ocurra ni a usted ni a mí, esta asignatura lo que busca es formar verdaderos predicadores. Por eso la evaluación de esta asignatura es oral. O sea, es una predicación que cada uno va a dar aquí. Y que el primer crítico voy a ser yo. Ayer con unos alumnos que yo tengo, los fui pasando uno por uno. Pase, por favor. Predique. Con una hoja yo acá. Ok. Fijamente mirándole. Fulano de tal. Y ellos me veían que yo escribía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que será el profesor que es matemático. 8. Al final le dijo, bueno, siéntese. Gracias por la predicación. Cometió 8 errores. El primer error que usted cometió fue esto, esto y esto. Segundo error, esto, esto y esto. Tercero, este y este y esto. El primer error que usted cometió es que habla muy rápido. Es que no vocaliza. Es que usted va a decir, leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. ¿Eso qué es? Mire, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. ¿Qué es eso? El predicador no puede hacer eso. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con buena vocalización, lento, despacio, porque no estás en una emisora leyendo una noticia. No eres el de allá que salía, ¿te acuerdas del cuentahueso? No es ese alerta, no. Este es un predicador. Segundo error que usted cometió, usted ha cometido error de muletillas. ¿Y eso qué es, profesor? Bueno, que usted es para que lo contraten en la plaza de toros de muletillero, porque el Señor abrió el mar rojo, amén, y el pueblo de Israel pasó por el mar rojo como por tierra seca, amén. Y cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, el Señor cerró el mar rojo. ¡Amén! Por favor, usted no tiene por qué buscar aprobación de la congregación. El predicador que busque aprobación de la congregación denota inseguridad. Esas son las muletillas espirituales o muletillas evangélicas. Yo no tengo por qué buscarle aprobación a ustedes.
Si yo soy un verdadero predicador, los amenes van a salir de manera espontánea. Amén. Ustedes van a decir, amén, gloria a Dios, aleluya. Porque la predicación se está dando con excelencia. Ese es su segundo error. Tercer error. Señor, usted no dividió la predicación. Empezaste a predicar como quien da un discurso. Dele y dele y dele y dele y dele. Ay, ¿dónde están las divisiones? ¿Dónde está esto de que y la predicación la voy a dividir en los siguientes puntos? Punto número 1. Esa es la estructura homilética de la predicación. ¿Y dónde está eso? Y no como quien da un discurso. ¿Usted es santos o es un político nuevo? Entonces ese es otro error. Otro error. Deje de estar imitando a los muletilleros famosos. Amén. Porque hay una cantidad de predicadores famosos que les llamamos los muletilleros famosos. Y se nos pegan hasta las muletillas de los muletilleros famosos evangélicos. Que es, ¡aló! Ay, sí. ¡Aló! Un día de esto yo voy a entrar a su iglesia y te va a decir, ¡aló! En medio de la predicación te va a decir, y yo le voy a decir, apague el celular que está predicando. Cuélguelo, por favor. ¿Con quién está hablando? Con un ángel. ¿Qué es eso de decir, aló? Ay, ¿eso qué? ¿Acaso nosotros somos qué? Sordos que no escuchamos. Esas son muletillas. El predicador formado no hace eso. Predicador clásico no hace eso. Lo otro, en medio de nuestro mundo evangélico, le aseguro que la mayoría de nosotros, el 99%, no pasó por una escuela de predicación. O sea, por una escuela teórica de predicación. Sino que, bueno, empezamos a predicar de una. Y entonces tenemos como referentes a predicadores que escuchamos en la radio o a predicadores que vemos por televisión. Y como esos son nuestros referentes, hasta adoptamos, repito, sus maneras de hablar, sus manías, sus ademanes y hasta sus errores bíblicos. Y los repetimos y los multiplicamos. Entonces, en esta asignatura, bueno, buscamos cortar con todo eso. Así que usted va a entrar aquí de cero. Y va a entrar aquí de que, bueno, yo no sé predicar. ¿Ok? Así tengas 30 años, y 20 años. Porque si tengo 30 y 20 años, pero repitiendo lo que vi en otros, bueno, estoy propagando y he adoptado un modelo o un sistema incorrecto y no me había dado cuenta. Entonces, aquí vamos a mirar todas esas cositas. Cada uno va a ser evaluado aquí. 10 minuticos nada más. Porque el buen predicador no necesita 2 horas para proclamar la palabra de Dios. Ahora, si a mí me invitan a dar una conferencia de 2 horas, doy 2 horas, pero es una conferencia. Hay algunos que confunden predicación con seminario o conferencia o con clase. Yo ahora no estoy predicando, estoy dando una clase. Si usted me invita a su iglesia a predicar, no voy a dar clase, voy a predicar. En la radio encontramos eso. La mayoría de los que hablan por radio en el mundo evangélico, en nuestras emisoras evangélicas, han llevado el púlpito a la radio. Y el culto a la radio no es una iglesia. La radio es un medio para eso, para informar, para hacer radio. Entonces, hasta por radio hablando en lenguas. Rita manda aquí, usa camaín. Rita manda aquí. La mujer se llamaba Rita. Y ella era la que lo mandaba. Entonces decía, Rita manda aquí. Usa camay, Rambo, saca la bazuca.
Otra cosa, hay congregaciones, escuchen esto, miren este consejo. Nosotros somos predicadores universales. Yo soy un predicador universal. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo predicar en cualquier iglesia, sea pentecostal o no sea pentecostal. Si a mí me invita a la iglesia luterana a predicar, yo voy y le predico a la iglesia luterana como predicador. Los luteranos no usa cama y Rita manda aquí, Rambo saca la bazuca, no, esa es otra tradición. Entonces yo voy y predico. Si me invitan los cuadrangulares, yo voy a los cuadrangulares y predico. Si me invitan los presbiterianos, allá, o no he ido allá. He ido allá a la iglesia presbiteriana, la cuarta, donde estaba antes la reverenda Gloria Ulloa. Ahí les prediqué varias veces. Yo voy y les predico. Si me invita a la universidad, no, que lo invitamos a dar una conferencia de la Reformada. Bueno, yo voy, ya no voy a predicar, voy a dar una conferencia. El buen predicador es como el buen gallo. Canta en cualquier gallinero. ¿Oyó? Y no se arruga. Lo otro, aquí vamos a observar el tema del vocabulario, el léxico de la predicación. Como yo soy un predicador universal y tú tienes que ser un predicador universal, tienes que adoptar un lenguaje universal. Ayer le corregí a uno de mis alumnos que cuando estaba predicando, y él es un docente, dijo, se mareó. Lo anoté enseguida. Cuando ya terminó le dije, venga acá, usted dijo se mareó. No diga más así. ¿Por qué no diga más así? Porque si usted va a Bogotá y lo invitan a predicar allá, dice, hermano, se mareó. Los hermanos bogotanos van a creer que es un mareo. Mareo, en el léxico caribeño, en la jerga del Caribe, es que se molestó. Pero yo no puedo decir se mareó, porque el predicador debe asumir un léxico que todos puedan entender. O sea, un léxico entendible para todo el auditorio. Y usted no sabe si en el auditorio hay caribeños, hay del interior del país o hay algún extranjero. Entonces, si tú predicas con terminología eminentemente regional, que hace parte de los modismos lingüísticos de nuestra región Caribe, seguirá siendo un predicador regional. Ya. Seguirá siendo un predicador de pueblo, para los pueblos, el rey de los pueblos. ¿Oyó? Pero como tú quieres ser es un predicador universal, que te puedan invitar todas las denominaciones en el Caribe, en el interior del país y fuera del país, porque aquí van a salir predicadores internacionales. ¿O no es así? Por ahí está uno que es el reverendo David Galindo. ¿Dónde está? Vea, no está aquí. Jimmy me lo desordena. Bueno, entonces usted tiene que tener un vocabulario y un léxico que tenga la menor terminología costumbrista nuestra. Sí, costumbrista. O sea, de nuestras costumbres, nuestra región. Esa es otra recomendación que también vamos a ver. Recuerden que esto es una inducción. Vamos a estar mirando qué es la predicación. Vamos a estar mirando cuáles son los objetivos de la predicación, los propósitos de la predicación, las características de un predicador idóneo, los requisitos para una buena predicación. Otro tema importante, bueno, eso es lo primero que viene el sábado. El sábado voy a dar eso.
definición de predicación, los elementos de la predicación, las características del predicador idóneo y los requisitos de la predicación. Y le vamos a colocar ahí un quinto que es los objetivos de la predicación, como un quinto tema para el sábado. ¿Qué otros temas vamos a estar viendo a lo largo y ancho de esta asignatura de Teología de la Predicación? Otro tema importantísimo es la estructura homilética de la predicación. La estructura u organización homilética que debe tener una predicación. Toda predicación debe tener una organización homilética. La unción del Espíritu Santo no pelea con el orden. Todo lo contrario, dice el apóstol Pablo que nuestro Dios es un Dios de orden, mas no de desorden. Entonces la organización homilética son herramientas que me van a indicar cómo debo estructurar la predicación que yo les voy a dar. O sea, es el bosquejo como tal de la predicación. ¿Qué es lo primero que debe ser anunciado en una predicación? ¿Qué será lo primero, repito, que debe ser anunciado en una predicación? Usted me invita a predicar a mí, a su iglesia. Dice la hermana el tema. La presentación. Bueno, usted me invita a predicar. Paso al altar. Les saludo. Bendiciones a todos mis hermanos. Después del saludo, ¿qué es lo primero que yo debo anunciar en la organización homilética de mi predicación? Introducción. El texto. Dijeron tema, introducción, el texto. Entonces la organización homilética es la que te indica cómo debe ser el orden, la estructura, el bosquejo de lo que tú vas a predicar. Entonces miraremos qué es el texto. Después del texto vamos a mirar qué es el tema. Y aquí hay una confusión. Todos los predicadores cometen esta confusión. Creen que el tema es el mismo título. Y no es así. El tema es de lo que yo les voy a hablar. Es la idea central que va a ser desarrollada a lo largo y ancho de la predicación. El título es el nombre o calificativo que le voy a colocar a esa predicación que les voy a dar. Un ejemplo, para ser un poco contemporáneos, para ser un poco cibernéticos con el tema de los celulares. En esta mañana, hermanos, les invito a abrir la Sagrada Escritura, mire, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número, te da el capítulo, versículo, porque esa es otra cosa. Hermanos, en esta mañana les invito a abrir la Biblia en Mateo, capítulo 4, verso 2. Ya cometiste una equivocación. O sea que yo voy a ser implacable en esas evaluaciones de ustedes. No voy a pasar ni una. No es verso, porque la Biblia no es un verso vallenato. No la escribió Rafael Escalona ni Diomedes Díaz. La Biblia no tiene versos. La Biblia tiene versículos. Un verso es diferente a un versículo. Investigue diferencia entre verso y versículo. ¿Qué es un verso? ¿Qué es un verso? Es un dicho. Versículo es una subdivisión que en el año 1528 y posteriormente en el año 1523 el dominico italiano Santes Pagnino y posteriormente el presbítero inglés Robert Stephen hicieron de la escritura del Antiguo y Nuevo Testamento. En la asignatura de introducción a la Sagrada Escritura, en el tema de generalidades, vimos el origen de los capítulos y versículos en la Biblia. Y decíamos que el que trajo esa idea de subdividir la Biblia en versículos fue en el 1528 después de Cristo Santes Pagnino, un monje
italiano católico romano. Y en el 1553, el presbítero anglicano Robert Stephen, Santo Espagnino, subdivide el Antiguo Testamento en versículos y Robert Stephen subdivide el Nuevo Testamento en versículos. Entonces, el versículo es una subdivisión del Antiguo y Nuevo Testamento para poder leer con mayor facilidad el texto sagrado. Mientras que el verso es un poema. Entonces, si yo digo, leamos la Biblia en Mateo capítulo 5, verso 2, estoy diciendo que la Biblia es toda una obra poética. O sea que todo eso es poema. Entonces no diga más verso, porque me voy a congregar en su iglesia. O me congrego en su iglesia, ya no ese creyente rebelde que tenemos aquí. No es verso, es ¿qué? Versículo. Bueno, ya leí el texto. Entonces, después de leer el texto, digo, si yo antes, en mi casa, he estudiado el texto, he orado al Señor, y voy a ver aquí el tema principal del texto que he elegido es la oración. Ok, tema principal. Porque si voy a utilizar un texto donde el tema principal es la oración, no puedo hablar de algo diferente a la oración, porque para hablar de un tema diferente a la oración, tendría que utilizar otro texto que esté permeado por el tema que tú vas a enseñar. Porque ese es otro problema en algunos predicadores, que leen unos textos y van a enseñar un tema que no tiene nada que ver con el texto que leyeron. Hay una mala elección del texto ahí. Entonces, si en el texto el tema es la oración, entonces el tema para esta mañana es la oración. Y el título, mis queridos hermanos, que les he colocado a esta enseñanza, a esta predicación, es El celular celestial. ¿Ya vio? El título es el nombre que le he colocado a la predica que voy a dar ahora. Y el tema es la idea central que voy a enseñar. El celular celestial. Bueno, ¿para qué utilizamos los celulares? Para comunicarnos. ¿Y la oración para qué la utilizamos? Para comunicarnos con Dios. Entonces, el título tiene que tener relación con el tema. Después del tema y el título, ¿qué viene? Perfecto, viene la introducción. Pero yo no voy a decir esto. Ahora, hermanos, la introducción es la siguiente. No. La introducción es el abrebocas. La introducción es la antesala. Es como cuando usted es invitado a un restaurante de caché. Entonces, antes del plato fuerte, hay lo que se llaman las entradas. La entrada determina el tipo de plato que te van a servir. Los restaurantes buenos no se van a dar el lujo de ofrecer unas entradas malas, porque eso habla de su imagen. No van a dar su imagen. Entonces, mire, aquí tenemos estas entradas, aquí está la degustación, aquí está la carta. ¿Qué quiere? Le recomendamos esta entrada, que es maravillosa para el plato que usted ha pedido. Le dice el mesero, le orienta. La introducción es la entrada al cuerpo y a cada una de las divisiones en que tú vas a estructurar tu predicación. Es el abrebocas. Por eso, yo como introducción podría utilizar algún acontecimiento de hoy que tenga que ver con lo que yo voy a predicar. Podría irme al contexto. ¿Qué es el contexto? El medio en que se originó o nació o apareció el texto que he elegido. Pero para conocer el contexto tengo que estar formado. Por ejemplo, si he elegido el texto donde Pablo dice: a la mujer no le permito enseñar, que se calle en la congregación. Si ese es mi texto, entonces yo tengo que irme al contexto para saber por qué Pablo dijo eso. Y si lo dijo nada más para esa iglesia o es un principio universal.
Entonces me voy al contexto y del contexto puedo originar la introducción del mensaje. La introducción no es el mensaje en sí, es el abrebocas. Ahora, la introducción tiene que ser corta, llamativa, porque hay algunos que la introducción es más larga que el mensaje. ¿Cómo va a saber la gente que ya se terminó la introducción del mensaje? No diciendo, hasta aquí llegó la introducción, sino haciendo lo siguiente, estos secreticos. Mis queridos hermanos, y todo lo que he dicho hasta este momento me lleva a enseñarles los siguientes puntos o los siguientes principios. Principio número 1, ya. Esa simple manera de anunciar está indicando al auditorio que ya la introducción se acabó y que ahora viene el cuerpo del mensaje. El cuerpo del mensaje es lo que llamamos la división. Entonces vienen las divisiones. Las divisiones tienen que tener relación con el tema principal. Si el tema fue la oración, cada uno de los puntos en que voy a dividir la predicación tiene que hablar ¿de qué? De la oración. Punto número 1. La oración eficaz del justo mueve la mano de Dios. Y elijo una parte, puede ser del texto que leí, para fundamentar ese punto número 1. Si en el texto que elegí no hay una expresión para fundamentar este primer punto que tiene que ver con la oración, entonces voy a la Biblia y busco otro texto para fundamentar ese primer punto en que he dividido la predicación. Y empiezo a enseñar el primer punto. Punto número 2. La oración eficaz es comunión con Dios. Y un texto que hable de eso. Punto número 3. La oración eficaz produce resultados. Mire usted que hay una seguidilla de ¿la qué? La oración, la oración, la oración, la oración. Eso se llama simetría en la estructura homilética de la predicación. ¿Ya? Unidad homilética. No tendría unidad homilética si yo digo, punto número 1, la oración eficaz es hablar con Dios. Punto número 2, el ayuno rompe cadenas. Tú no estás hablando del ayuno. Tú estás hablando ¿de qué? De la oración. ¿Ya vio? Así que predicar no es fácil, ¿eh? Gritar es fácil. Y apelar a las emociones, eso lo hace cualquiera. Pero predicar no es fácil. Porque implica exigencia, calidad. Aquí vamos a ver otro tema importante que es los tipos de predicación. Bueno, los diferentes tipos de predicación. ¿Cuáles son? Lo otro es la comunicación en la predicación. ¿Sabía usted que hay dos tipos de comunicación? Hay una comunicación que se hace con palabras y hay otra comunicación que se hace sin palabras, que es la llamada comunicación análoga. Y en el estadio o en el escenario de la comunicación análoga están los gestos y la presentación personal. Cuando voy a pasar al altar, los ojos de todo el mundo están sobre mí. Y antes de que usted abra la boca, ya usted ha vendido una comunicación, ha mandado un mensaje con tu presentación personal. Hay predicadores que comunican cosas terribles con su presentación personal. Por ejemplo, camisa que no combina
que no pega con el pantalón, ahí estoy comunicando. Tengo una camisa que es bastante transparente. Muchos usamos camisilla por debajo. Es la gente clásica, ¿no? Los viejitos, pues. Usamos camisilla por debajo. Y ocurre que, hombre, mi camisa es transparente, pero la camisilla que tengo por debajo no precisamente es una camisilla. Es la camisa que me dio la campaña de José Name Terán al Senado hace 30 años. Entonces dice, Name al Senado. Tremenda corbata, camisa, y allá al fondo, Name al Senado. ¿Qué va a decir la gente? Oh, cerveza Águila, sin igual y siempre igual. Piel roja, el mejor cigarrillo. Lo otro, el botón. ¿A cuántos no se nos ha caído alguna vez el botón de la camisa? A todos. Ok, pero te colocaron un botón diferente al de los demás, o sea, un color diferente. Y para completar el pastel, como decimos en la costa, el hilo de colores. Y pasó el predicador. Y un botón de esos que no crecen más. La camisa mal planchada. Así que los predicadores tenemos que estar bien vestidos. Bien vestidos no es que ahora usted tenga que ir a Buenavista para poder predicar y comprar su ropa en John Sonning, así como estamos nosotros, gloria a Dios. No, usted puede comprar una cosa acorde a la capacidad de uno, pero una cosa decente, ¿o no es así? Vea, hay almacenes aquí que son buena ropa y buen precio. Las 3B, bueno, bonito y barato, decente. Bien puesto usted va a estar, bien presentado. Zapatos lustrados, el predicador o la predicadora. Primero voy con los hombres, y después con las mujeres. Y también las medias. El varón, lo de las medias. La regla para el buen vestir es, la media tiene que ser del color de ¿qué? Del pantalón. Eso es lo que nos enseñaron a nosotros los barranquilleros clásicos. Media conforme al color del pantalón. Todo eso hace parte de la predicación. Porque estamos hablando de la comunicación de la predicación. En el predicador. Voy con las corbatas. Si su camisa predicador es de rayas, su corbata tiene que ser lisa. Porque si también es rayada, se va a ver, como decimos en el Caribe colombiano, empallado. Y usted va a dar los dolores de cabeza, porque todo rayado. Otro, si la camisa es de rayas, le recomiendo que el blazer, saco, chaqueta, sea liso. Otro, si usted usa barba, úsela y úsela bien. Usted tiene que arreglarse su barba. O si no, afeítese bien. Su gel o crema para peinar el predicador. Sus buenos lentes, se usa lente, no es que el lente esté amarrado con alambre. Eso es la comunicación que se hace sin palabras en la predicación. Mi presentación como predicador. Lo otro, vamos a la comunicación que hago con palabras. Hombre, el micrófono hay que saberlo utilizar.
Hay algunos que se quieren comer el micrófono y hacen esto. Y el Señor abrió el mar rojo. Amén. Por favor, ¿eso qué es? O sea, llamen a la ambulancia porque le está dando un paro cardíaco. La distancia del micrófono, más o menos aquí. Si es un buen micrófono. Hermanos, lo otro, por favor, es normal que nuestra boca, cuando hablamos, produzca saliva. Lo que es incorrecto y absolutamente desagradable en un predicador es que los que más sufren del diluvio universal que le sale de la boca es los que están en las primeras sillas, que tienen que llevarse un paraguas a la iglesia. Por poco se llevan el arca de Noé para que no mueran ahogados. Entonces usted tiene que acostumbrarse a estar tragando saliva. Trague saliva. Eso es desagradable. Hay algunos que hacen espumas aquí, Dios mío. O sea, esa es la espuma de la champaña. Para eso tienen que tener a la mano ahí en el atril un ¿qué? Pañuelito. Cuando la gente dice gloria a Dios, qué rapidez ya. Esos son los trucos de un predicador viejo ya y veterano. Ok. Lo otro, qué terrible con nosotros, los de la costa, nos encanta comernos las letras. Cervantes sufre en su tumba. Y sobre todo la letra S. Nos comemos las S's. El bu. Por favor, ¿qué es eso? El bu. ¿Eso qué es? Un búho. Lo del interior, los hermanos del interior. ¿Y eso qué es lo que dijo el costeño? El bu. ¿Eso qué es? Es el bus. A ver, todos, ¿el qué? El bus. Digo que sí lo puede decir. Cogió el bus. Estaba mareado en el bus. Dios mío, ¿eso qué es? Dice, mareado, ¿eso qué es? En el bus, ¿eso qué es? Estaba molesto en el bus. Sí que en algunas regiones nos comemos algunas palabras. Hay algunos que hablan como puertorriqueños, sobre todo los de Bolívar. La región de Bolívar y las sabanas de Córdoba, con la sabana sucreña, es poque. Poque. La puerta, hermano. Así. Hermano, y el Señor cerró la puerta. ¿Cómo le parece? Es, hermanos, el Señor cerró la puerta. O sea que aquí me tocará también dar clases de español. Así que en esta asignatura la mensualidad es el doble. Porque hay que corregir una cantidad de cosas, Dios mío. Todas esas cositas importantísimas, porque yo quiero ser un predicador de alto nivel. Que el que me escuche predicar quede así. Y le den ganas de invitarlo a usted otra vez. Y no que diga cuándo se va a terminar esta barbaridad que yo estoy escuchando. Me dan ganas de quitarle el micrófono. Otra recomendación a las mujeres. El Señor ha bendecido a algunas mujeres, a todas las ha bendecido. Porque vio Dios que lo que había hecho era bueno, y bueno ¿en qué? En gran manera. Doctora, acá vea. Siga, por favor. Esa es la esposa mía. Claro. Sabe que yo tengo que tener una bella dama al lado. Gloria a Dios. Siéntese ahí, por favor. Entonces, mis amados hermanos, pues, bueno, ya me enredé. Oigan, Dios mío.
Páseme la pastilla, Alejandra, de la calma y la presión. Hay algunas mujeres que el Señor las ha bendecido con unos talentos innatos, naturales. Bueno, siéntanse bendecidas por Dios. Pero van a predicar y se ponen unas cositas. Se puso la falda la hermana, pero una falda clarita. Hermano, es que está larga y bien clara. Se le ve hasta el alma. Y allá en el altar, y todo el mundo está, sobre todo los hombres anonadados, no de la unción del Señor, sino de otra cosa. La mujer debe vestir con pudor y modestia, o sea, con decoro, con decencia, como mujer de Dios. No es que van a ser monjas, pero tampoco van a ser unas libertinas. Eso es para las predicadoras. Otra recomendación: hay algunos que han convertido el altar en una pista atlética. Corren por todo el altar. Corre aquí, corre allá y corre acá, y entonces la gente está así. Ellos mismos son instrumentos distractores. Porque está la gente así. Si usted va a predicar, usted tiene que tener su cuerpo erguido. ¿Ya? O sea, más o menos en esta posición. Si va a caminar algo, camine con lentitud. Su cuerpo erguido y camina con lentitud, paso firme, para que no perciba el auditorio que usted está caminando y la gente no se distraiga. Lo otro, no concentre su mirada en una sola parte del auditorio, porque los demás van a sentir, aunque no sea así, que no son importantes. Entonces la mirada tiene que estar ¿hacia qué? Hacia todos, para que todos se sientan importantes y que la palabra de Dios también es para ellos. Cero manipulación emocional. El verdadero predicador no es un manipulador. Lo que usted no consigue, los resultados que usted no consiga con la excelencia de su predicación, si los pretendes conseguir con la fuerza de la manipulación, serán resultados funestos para esas personas. Porque algunos te tildarán de charlatán al denotar que quisiste convencerlo, no con la autoridad de la palabra de Dios, sino con el tema emocional. Evitemos decir cosas que Dios no dice. Hoy casi todos dicen lo mismo. Hoy todos dicen, Dios te va a bendecir. Hoy casi todos dicen, te veo un carro, te veo una nueva casa, una cuenta que el Señor me muestra que te va a dar en el banco. Viene una bendición nueva. Ya yo me conozco ese discurso. O sea, la mayoría quieren decir lo que la gente quiere escuchar. El verdadero predicador no le dice a la gente lo que la gente quiere escuchar, sino lo que Dios quiere que la gente escuche. Así, lo que Dios quiere que la gente escuche no sea agradable, porque su compromiso es con Dios. Y si cumple con su responsabilidad con Dios, Dios le exaltará y le va a respaldar. En el tema de los ademanes, sea natural, porque algunos predicadores son muy superficiales.
esos son muy teatrales, muy histriónicos, como si estuvieran en estos programas de Se busca un actor, protagonistas de nuestra tele, protagonistas de novela. Sea natural, deje de estar imitando a otros, porque cuando uno imita a otros, está diciendo que lo que yo tengo no alcanza para obtener éxito. Entonces tengo que coger lo que no es mío para sentirme bien conmigo mismo y para creer que eso es éxito. Entonces, no imite a nadie. Sí tenemos referentes, pero esos referentes nos inspiran a ser mejores, no para imitar. No para imitar. Bueno, todas estas cosas las vamos a ver en esta asignatura de teología de la predicación. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, algún interrogante, alguna duda, puede usted hacerlo levantando su mano. Magnífico todo lo que usted está diciendo, pero si uno le toca ir a un pueblo donde esos lugares, pues el vocabulario no es tan avanzado como acá, sería correcto que uno tratara de amoldarse a lo que ellos saben. Para explicarle algún asunto, tiene que usar de pronto algunas palabras que ellos, con las cuales se relacionan. ¿Estaría bien ahí? Sí, está bien. Correcto. Pablo dice, me he convertido en gentil para ganarme a los gentiles. Y judío para ganarme. Ahora, hay escenarios nuestros donde se utilizan palabras que rayan a veces en la vulgaridad. Entonces, para hacerles entender a las personas, tampoco es que voy a caer en el escenario de la vulgaridad, sino que voy a tratar de que ellos entiendan lo que les estoy transmitiendo. La pedagogía de Jesús. ¿Cuál era la pedagogía de Jesús? La pedagogía de Jesús era, pues, traer los saberes del reino a un discurso entendido o entendible para esas personas. Por eso muchas veces, utilizaba el tema de las parábolas. El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó aquí, aquí, acá. O sea, usted utilizando una actividad muy cotidiana que era la agricultura en medio de la cultura judía. Entonces, sí es viable aquello, pastor. Muy bien. ¿Qué otra cosita? ¿Quién tiene alguna otra duda? ¿Usted, pastor? No, tranquilo, pastor, no le voy a pasar enseguida a predicar. A ver, pastora y pastor, hermana. Yo he escuchado a pastores hablar de vale. ¿Cómo? Vale. Vale. Sí. Ese es como un vulgarismo. Claro. Entonces ellos en plena prédica hablan de vale o también dicen cole. No. Sí, yo he escuchado. No, eso es incorrecto. Claro. Tenemos esto, mi querida hermana. Muchos de nosotros salimos de un contexto cultural bastante pobre. Entonces llegamos al Señor y no hemos todavía cambiado algunas palabras o términos que trajimos de ese escenario no correcto. Entonces, dentro de los cuales están esos términos que usted está diciendo. El cole, vale, ¿ya? No. Todo eso debe desaparecer. Ese man. ¿Ya? Man en inglés es ¿qué? Hombre. Pero usted no está en Estados Unidos. Porque si usted le dice a un gringo, ese man, ¿eso qué es? ¿Ya? Hombre y ese, ¿eso qué es?
vivo. No, ese es del cura Linero, ¿ya? No, esa es otra cosa. Déjese de eso. Me hace el favor. A ver, hermano. Yo lo que quería decir era, por ejemplo, en la cultura, pues, digamos, en Bogotá como que la palabra bollo es una vulgaridad, mientras que aquí bollo se le puede decir, bueno, así es. Además, a una mujer le dice, eso es todo un bollo, y sabemos que el bollo... Allá bollo es una mala palabra. Aquí allá sería envuelto. Envuelto. Entonces, si estoy en Bogotá y voy a hablar de lo que aquí es bollo, que eso, la verdad es que, o sea, en una predicación hablar del bollo es un... No. Eso sería muy raro que yo hable de un bollo, ¿verdad? Entonces, si estoy en Bogotá, yo voy a decir el envuelto, ¿verdad? Pero eso sería muy raro, ¿ah? Aquí dicen bollo de plata. Sí, porque ya más bien eso no es para predicación, sino para un diálogo. Porque en la predicación yo voy a predicar, es la palabra. Entonces sería muy raro que en una predicación yo diga, estábamos comiendo bollo, ¿verdad? Porque si voy a hablar de una comida, hombre, me proporcionaron un desayuno, ya está ahí. Sin entrar en las minucias y los detalles que era bollo con queso y ya. Muy bien. Allá, pastora. Obispo, gracias por todo lo que nos está indicando. Hay algo que de pronto usted decía ahorita, que nosotros no debemos, ¿verdad?, de imitar a nadie, sobre la imitación de algunos pastores y lo demás, pero usted habla de algunos referentes. ¿A qué hace usted alusión en este caso? Bueno, cuando hablo de algunos referentes, mi querida pastora, estoy diciendo que hay algunos que se caracterizan por su gran predicación, por su excelsa predicación. Por ejemplo, en Enlace encontramos, por dar algún nombre, Adrián Roger, que ya falleció, era bautista. Bueno, el doctor Adrián Roger es un referente de la buena predicación. Eso es lo que hago mención, de que tengamos algunos referentes, no para imitarlos en que vamos a asumir su postura, sino referentes de que, mire, cómo predican de bien, yo también lo puedo hacer. Sí. Así como hay buenos referentes, Adrián Roger, el doctor Charles Stanley, el doctor Billy Graham, el doctor Luis Palau, que es uno de los predicadores evangelistas de mayor prestigio en el mundo evangélico. O sea, los ministros y cristianos veteranos sabemos quién es Luis Palau. Luis Palau es de los predicadores, mejor dicho, es una eminencia en la predicación. No es un tipo manipulador, no es un tipo que apela a las emociones, es una predicación sencilla, no especulativa. Por eso su categoría, que por ahí salió en Facebook dando un anuncio él, un video donde decía que estaba en Londres, que después de la cruzada de su campaña en un estadio en Londres, fue a los médicos, a una clínica en Londres, y sus médicos ingleses le detectaron un cáncer, que tenía cáncer ya prácticamente en todo el cuerpo, él mismo diciéndolo. Entonces decía que oraran por él, que ya él tenía 80 años, pero él se ve muy fuerte, para que Dios hiciera su voluntad, que él quería seguir predicando, pero que si no, y el Señor quería ya recogerlo, que él estaba completamente seguro y ya para ir a la cita con el Señor. Entonces le decía a los hermanos, oren por mí, si Dios me da vida seguiré predicando, y si no, nos vemos en el cielo con cada uno de ustedes. Bendiciones, nos vemos. Ya, así decía. Entonces, esos son referentes. Hay unos que son referentes para no predicar como ellos predican. Así como hay referentes de buena predicación, hay referentes de mala y pésima predicación, que por respeto no los nombro. Pero hay unos referentes de una predicación pésima, terrible, que no hay que imitar eso.
Se me olvidaba también que para que usted obtenga un buen léxico, se debe convertir en un lector. Lea bastante. Conviértase en un lector, por lo menos de la Biblia, ¿no? Y escriba las palabras que usted conozca, para ver su predicación y su manera de hablar, o sea, su comunicación a veces está encerrada en 20 palabras, en 20 términos. Entonces tendría yo un vocabulario pobre, no rico. Hay algunos que no dicen haya. ¿Dicen cómo? Aiga. No es aiga. Es haya. Imagínate, ¿sabe lo que es decir aiga en el púlpito? Bueno, nunca se les enseñó. ¿Cómo? Hubieron. Hubo. El endemoniado ganadero. Es el endemoniado gadareno. El endemoniado ganadero, hermano, se convirtió. Ser un ganadero de Pibijay, hermano, que se convirtió. Es el endemoniado gadareno. De la región de... Porque algunos dicen, él era el endemoniado gadareno, o sea, porque era ganadero, hermano. No. Gadareno es de la región de Gadara. María Magdalena, el segundo nombre de ella era Magdalena. No, porque en esa época no existían segundos nombres. Magdalena es María de Magdala. Magdalena es el gentilicio de las personas que nacían en una región llamada Magdala. Entonces por eso era la Magdalena, como decir la Barranquillera. Entonces mire, estos son truquitos para predicar. Mire todo lo que necesitamos, ¿ah? Pastor Alma. ¿En qué parte de la predicación, del bosquejo, de la estructura que usted ha dicho, quedan los testimonios? Porque he visto predicadores que dan más testimonios que palabras. Correcto, muy bien que usted haya dicho eso. Se puede dar testimonio, pero el testimonio no es la predicación. Porque lo que edifica a la gente, lo que transforma vidas, es la palabra de Dios. Mi testimonio puedo colocarlo como respaldo a eso que dice la palabra, pero mi testimonio no es la predicación. Lo otro pasa es que nos acostumbraron en algunas emisoras, venga que hoy va a dar el poderoso testimonio Juancho Tuprey, que en el bajo mundo de allá del bosque le decían la mona, ¿verdad? Porque cuando era la mona le metió 4 puñaladas a la cole. Y la mona tenía senos que no sé qué porque se había inyectado. Hombre, eso queja. A mí que me interesa eso. Entonces vivimos en ese tipo de convocatorias. Ese es el tipo de convocatorias de las que vivimos. Entonces la mona va a contar, hermano, cuando yo era la mona, a mí me contrataban en la plaza del bosque y me llevaban, hermanos, a un motel llamado Entra y Sale. ¿Ah? Y en el no sé qué hacíamos esto, por Dios. Entonces, mi querida pastora Alma, el testimonio no es la predicación. El testimonio es una anécdota que yo puedo, es válido, siempre y cuando sea conforme a lo que yo esté diciendo de la palabra. Ya, hasta ahí. Como cuando el Señor le dijo al ganadero, ¿verdad? Al gadareno que se quería ir con él, y él le dijo, no señor, vaya a los suyos y dígale cuántas cosas ha hecho el Señor contigo. Como le dijo a la samaritana, lo mismo. Entonces, mis amados hermanos, eso sería la respuesta a lo suyo. Adelante. Profesor, resulta que cuando San Pablo
él siempre daba su testimonio, él hablaba de qué era y de lo que no era. Sí. ¿Qué hizo el Señor con él? ¿Qué tenemos ahí? No, pero no dio detalles de que le metió 40 puñaladas a no sé quién, que cogió 4 peñones y levantó a Peñón a Esteban. ¿Ya? Simplemente lo que usted cuenta de Pablo, lo que dijo de él fue: yo en otra época no andaba en estos caminos del Señor, sino que era un opositor y a muchos de ustedes perseguí. Era un mercenario, era un vil pecador, pero Dios tuvo misericordia de mí. ¿Ya? No entraba en esos detalles grotescos de que le metió 4 puñaladas, le sacó el intestino grueso, ya el intestino delgado también se lo perforó. No. ¿Ah? Entonces, si es válido, repito, dar testimonio, pero repito, el testimonio no es la predicación. Porque si vamos a la misma palabra de Dios, vamos a encontrar cuánto habló Pablo. Hay más palabra de Dios escrita por Pablo que su testimonio. En las 13 epístolas que Pablo escribió, ¿cuántas veces encuentra usted su testimonio?